Es decir, clase de 300 alumnos con un solo profesor, con relaciones de docente-alumno que conspiran con la calidad y que supuestamente aseguran el principio de equidad, creo que es una falacia, no aseguran ni la calidad ni el principio de equidad. Hay una tensión entre masividad y calidad. Por eso el Estado aparece. En el periodo de la Universidad de Lille no aparecía el Estado asegurando, porque eran pocas las instituciones. Ahora no, ahora son muchas. Entonces ahí aparece el rol del Estado. Pero es cierto que hay una tensión entre masividad y calidad, y que es un tema que hay que resolver, porque digamos, en la sociedad del conocimiento cada vez es más las demandas de educación continua o de educación permanente a lo largo de la vida, y por lo tanto los requisitos de empleabilidad que antes exigían título primario, luego pasaron a tener título secundario, y lo vamos a tener con requerimientos de tener formación universitaria, y por lo tanto en la sociedad del conocimiento cada vez la demanda por educación superior es mayor, y esto implica que hay que asegurar la atención de esos requerimientos y quizás ampliando, no en un mecanismo de desregulación, y esto también lo quiero decir, aprovecho. En América Latina, en el segmento privado, hubo experiencias de desregulación que no aseguraron la calidad. Es decir, actitudes permisivas a la creación de universidades que no aseguraban condiciones mínimas de calidad. En el sistema argentino tenemos un marco regulatorio exigente para la existencia de universidades privadas. Esto no necesariamente ocurre en el resto de América Latina. Yo tengo que ir ahora, principio de mayo, a Paraguay, en donde se están creando universidades cada 15 días. Y encima por ley. Son privadas, pero se crean por ley, una cosa muy absurda, sin ningún marco regulatorio, pero como son creadas con ley, nadie puede dar opiniones sobre la calidad. Y esto sí es preocupante, es decir, hay que tener marco regulatorio. Primer año que se abre una inscripción después de la entrada a la democracia, el gobierno argentino, así como una reacción, esas que ocurren siempre ante una exigencia muy estricta, se levanta, van al otro extremo, planteó el tema del ingreso irrestricto. Y en la Facultad de Derecho de Córdoba se inscribieron 5.000 alumnos. Y entonces había que armar un primer año que estaba armado para 300, adaptarlo a 5.000. Yo lo viví. Calidad, ni pensar. Lo único que había era ver cómo hacía uno para mantenerla abierta, dónde ponerla a esa gente, no dónde que enseñarle a esa gente. Yo creo y estoy convencido de que las universidades no pueden recibir más alumnos que los que realmente pueden formar, porque si no están estafando a la sociedad. Porque si reciben más alumnos de los que pueden formar, no los van a formar mal. Y sin embargo le van a dar su título que va a certificar, como decía en mi intervención anterior, que está capacitado. Y esto que puede no ser grave aún en el caso de la abogacía, porque la abogacía son de aquellas carreras que de alguna manera uno puede hacerla libre o autónoma. No ocurre lo mismo, por ejemplo, en medicina. Y recuerdo que en esa época un comentario que hacía un profesor de la Facultad de Medicina de Córdoba, que él cuando concurría con sus alumnos a la visita de sala, los enfermos se encerraban en el baño. Porque si el enfermo le dolía el hígado, después de que 150 alumnos le tocaran el hígado, ya no le dolía, no lo tenía el hígado. Y simplemente habían alcanzado a tocar el hígado, no hacer una palpación como requería una formación correspondiente. Y es grave, es grave. Médicos que se recibían sin haber visto nunca un cadáver, sin haber visto nunca un enfermo. Médicos teóricos, pero ese médico me iba a atender a mí. Y si ese médico no estaba bien formado, me podía matar. Es decir, digo, el tema de la masividad enfrenta
aquello de el derecho a que nadie quede excluido de la posibilidad de acceder a los estudios universitarios. Lo que decía Juan Carlos recién, es decir, la vida cambió y ya mucha gente que antes, o muchos chicos que antes no llegaban a la universidad, ahora llegan. Entonces hay una mayor demanda. Es cierto, desde el punto de vista político, nosotros podemos pedir y podemos exigirle al Estado que ponga más plata, que ponga la plata suficiente para que nadie quede afuera, que no se pongan exámenes de ingreso que sean restrictivos. Pero claro, eso desde lo político. Desde lo legal, lo que tenemos que decir es que hasta que eso ocurra, la universidad no puede recibir más alumnos que aquellos que están en condiciones de formar. Y si el Estado no lo hace, como dice el autor, esperemos las próximas elecciones y no lo voten. Otro de los debates que plantea también, antes ya esbozado, tiene que ver con esto de la investigación, la centralidad de la investigación en la universidad. Y plantea que la enseñanza que no hace un investigador no es tal, ¿no? Y una universidad que no investiga no es tal. ¿Ustedes suscribirían eso? ¿O hasta qué punto? En líneas generales sí. Bueno, yo ascribo más al enfoque humboldtiano de una universidad de investigación, pero no se lo puede extremar en este momento en donde el conocimiento ya no está monopolizado por las universidades. En los sectores de alta tecnología, hoy el conocimiento puede estar también en el sector privado, y entonces tener a alguien que está en informática o en electrónica y que no hace investigación en la universidad no importa, ¿eh? El ejemplo nuestro, una universidad joven que en Bariloche tiene ingeniería electrónica y lo hacemos con el INVAP. Y hay parte de los profesores que son del INVAP, que no necesariamente hacen investigación desde el punto de vista científico, pero bueno, construyen satélites, diseñan y pueden tener muy buena formación en electrónica de señales. Entonces, no necesariamente hay que extremar el análisis. Digamos, nuestro modelo universitario, el modelo universitario argentino, no es de una universidad de investigación. El enfoque es claramente profesionalista, con docentes de dedicación, de baja dedicación, que en el extremo, digamos, de lo que ha sido la historia de la universidad argentina es, bueno, más de... Mi hijo el doctor, y por lo tanto lo que se estudiaba era medicina, derecho y algunas otras carreras. Hoy más del 50% de los alumnos universitarios argentinos cursan esas dos, más contador público y quizás comunicación social. Es decir, pero digamos, está dominado por esas carreras claramente profesionalistas y por lo tanto no somos una universidad de investigación como sí lo es la brasileña. Bien. ¿Qué es lo que plantea en este sentido Russell? Russell defiende la actividad de investigación porque él está hablando de los profesores de tiempo completo, que es lo que caracteriza al King College, que caracteriza a Oxford, a Cambridge, es decir, una universidad de investigación. Entonces, para él la libertad académica es la libertad de investigación y por eso acompaña al proyecto de la enmienda de la autonomía, que fue el proyecto de ley que presentara el ex rector de la Universidad de Oxford, y en ese sentido aprovecho para decir qué era lo que decía y para comentarle que lo suscribo. Jenkins de Hillhead reclamaba para la vida académica, y este era su proyecto de libertad académica, la libertad dentro de la legalidad para cuestionar y someter a prueba la sabiduría recibida, proponer nuevas ideas y sostener opiniones polémicas o impopulares sin correr el riesgo de perder los cargos o prerrogativas adquiridos dentro de sus instituciones. Entonces, esto es, estricto sensu, lo que llamaríamos libertad académica. Las reflexiones acerca de los periodos autoritarios o dictatoriales, en donde se cerró la carrera de sociología, o no se enseñaba matemática moderna porque era subversiva, o se cerró la universidad local, muestra, digamos, la violación flagrante de este principio. Es decir, que aquellos que no pensaban como los que ejercían el poder no podían desempeñarse en la vida académica, o peor aún, no podrían expresar en voz alta sus ideas. Entonces, defender a rajatabla el principio de la libertad académica y por lo tanto la libertad de investigación, por supuesto que uno lo tiene que proteger. Y en ese sentido Russell dice lo que debe, no tiene que haber, perdón, Russell plantea en el libro, y eso es muy enfático, al principio de tolerancia. Ser tolerantes con el pensamiento de otros que puedan expresar libremente las ideas.